Hola a todos. En este apartado vamos a ver un caso muy especial en la literatura, pero a la vez muy importante que ustedes conozcan, que es el caso en donde los daños dependen de la localización en donde están generadas las fuentes emisoras y obviamente las fuentes receptoras de la contaminación. Entonces, el contaminante aquí estamos considerando que es un contaminante que no necesariamente tiene que estar o que la emisión o el daño no tiene que ser generado uniformemente sobre la fuente receptora, sino que también tienen condiciones meteorológicas, físicas y químicas que puedan estar afectando a que el daño no se mezcle uniformemente. Para poder representar este ejemplo quisiera partir por este esquema que está acá. Este esquema que estamos viendo, este esquema representa dos fuentes receptoras, S1 y S2. Estos pueden ser localidades, por ejemplo, pueden ser dos ciudades. Y tenemos cuatro fuentes emisoras, R1, R2, R3 y R4. Sin duda alguna, R1, R2, R3, R4, que son las fuentes emisoras de contaminación, están distribuidos en el espacio y dentro de esta distribución obviamente generan emisiones y no necesariamente a las fuentes receptoras S1 y S2, que pueden ser ciudades, condado, comuna o casa incluso, no necesariamente la contaminación va a ser en función de la distancia, sino que también puede darse en función de otras condiciones meteorológicas de manera particular. En otras palabras, ¿qué significa esto? Uno podría tender a pensar que sobre S2 incide la contaminación principal de R3 y R2, sobre S2. Pero, y uno tendría a pensar que sobre S1 se afecta principalmente por R1 y R4. Pero si un contaminante, por ejemplo, no se mezcla uniformemente, ¿qué significa eso? Al emitir la contaminación puede ser una contaminación atmosférica. Uno tendería a generar un radio de contaminación y generar un radio cada vez más grande y un radio cada vez más grande. Y uno tendería a pensar que la incidencia sobre estos dos es igual. Pero imaginemos que corre un viento. R1 puede incidir sobre S2, pero no necesariamente sobre S1, si el viento se mueve en esta condición. R4 sin duda puede generar sobre S1, pero puede también tener consecuencias sobre S2. Y a la vez R2, si viene un viento hacia acá, R2 y R4, R3 pueden fluir sobre S1 y sobre S2 no le influye nada. Entonces lo que estamos viendo acá, que no necesariamente la contaminación se mezcla uniformemente. ¿Qué significa que se mezcla uniformemente? Que se distribuya de manera uniforme, sino que hay otros agentes que cambian la distribución del contaminante y esos cambios de contaminación y obviamente del contaminante va a afectar obviamente a las fuentes receptoras de esa contaminación S1 y S2. A eso nos referimos cuando los daños dependen de la localización. Y cuando hablamos de la localización, estamos hablando de una serie de variables que afectan a la localización. Eso es viento, precipitaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos un contaminante que está diferenciado. Obviamente nosotros, de acuerdo a las características que tenemos como economistas, no tenemos la capacidad de medir y poder conocer, pero sí hay, por ejemplo, los ingenieros ambientales, por ejemplo, los ingenieros de carácter eh, digamos, de otras ciencias, de las ciencias naturales principalmente, sí tienen modelos que permiten predecir cuál sería el impacto que tendría que generar R1 sobre S2, R2 sobre S2, R3 sobre S2 y R4 sobre S2 y, y a la vez R1 sobre S1, R2 sobre S1, R3 sobre S1 y R4 sobre S1. Uno podría saber el impacto marginal en cuanto a la concentración, monitoreando, monitoreando aquí el nivel de emisión, monitoreando el nivel de recepción, monitoreando los vientos. Uno podría cuantificar los cambios marginales que están teniendo los niveles de emisiones versus la fuente receptora. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno podría monitorear eso. ¿Qué es lo que sí podemos tener de información? Y esto hay modelos que permiten, digamos, obtener estos diferenciales y estos cambios. Podríamos tener algo
por el estilo como esto. ¿Qué significa esto que tengo acá? Significa que tengo una zona que le voy a llamar AJ, que es una zona receptora. En este caso, AJ podría ser AJC1, que sería, y AJS2. Son dos zonas receptoras. El nivel de concentración que tiene esta zona J va a depender de dos cosas, de la fuente emisora MI, perdón, y del cambio o del efecto que tiene la fuente emisora MI sobre el receptor AJ. ¿Sí? Entonces, el coeficiente DJI representa o describe el impacto sobre la concentración del receptor J que es atribuible a la fuente emisora I de manera particular. Y vuelvo a reiterar, hay cientistas ambientales que logran medir estos impactos. Nosotros somos economistas, no ambientales. Somos economistas y esta es una asignatura de economía de recursos. Y esto es interdisciplinario. Ellos pueden predecir el impacto de este sobre este en términos de contaminación. Ellos pueden saberlo. Nosotros tomamos ese input para verlo desde el punto de vista económico, qué influencias tiene el saber esa información. Y nosotros estamos considerando que esta información la tenemos y esa información puede ser dada. El nivel total de concentración sobre la zona la vamos a llamar AJ y MI va a denotar los niveles de emisiones totales de la fuente I. ¿Sí? MI, los niveles de emisiones. Y este es un nivel de emisión que tenemos un contaminante totalmente de flujo. ¿Cuál es el nivel de emisión socialmente eficiente para cada fuente? Esa es la pregunta que queremos hacer. ¿Cuáles son las condiciones de optimalidad? Veamos. Primero hay que pensar de que tenemos una función de beneficio de la emisión, que es la función de costos de abatimiento o costos de emisión, que es la misma función que tenemos acá, C, pero en vez de C marginal, C total. En este caso le llamé B a esa función C. Y decíamos inicialmente que por cada nivel de emisión va a haber un beneficio. Y fíjense, de la iésima firma, esta es la sumatoria, estos son todos los beneficios de contaminar de todas las fuentes sumadas. Y eso es el beneficio social de la contaminación. Son todas las fuentes juntas. ¿Cuáles son los costos o los daños de la contaminación? Los daños de la contaminación es la suma de los daños que se generan dependiendo del nivel de concentración de contaminantes de cada zona. Es decir, por ejemplo, en la zona S hay un nivel de concentración menor que en la zona S2. Un nivel de daño obviamente menor se va a generar sobre esta fuente. Entonces el nivel de concentración de contaminante, dado que va a ser menor aquí que acá, los daños van a ser menores que acá, pero los daños sociales de todas estas características que está acá va a ser la suma del daño aquí más la suma del daño acá. Y eso es lo que tenemos acá. La suma de los daños en cada fuente de receptora J. ¿Sí? Luego, los daños consisten en la suma de todas las áreas receptoras J y los daños que incurren en el área. Y obviamente, para saber los beneficios que hay sociales detrás de la política, basta restar beneficios menos daños de la contaminación. ¿Sí? Esta es la función que está acá. Ahora nosotros sabemos que es AJ. AJ es esta cuestión que está acá. Y la vamos a introducir dentro de la ecuación. Y aquí está introducida. Todo esto depende de qué? De los niveles de emisión, MI y MI. Entonces, para poder saber el nivel de contaminación o de emisión óptima que debiera haber en este problema, basta derivar la función de beneficios netos con respecto a los niveles de emisiones. Y aquí está. Y la derivada sería esta función, el beneficio marginal de la fuente iésima de contaminación menos la sumatoria de J1 hasta J, hasta todas las fuentes receptoras, de los daños marginales que se provocan sobre cada una de las fuentes receptoras, y obviamente que tiene que ver con los niveles de concentración de la fuente receptora J, por los daños a la fuente receptora J, a la concentración, mejor dicho, ¿sí? Los cambios que se producen sobre la concentración de la fuente receptora J,
dada la emisión de I, ¿sí? Porque estamos generando, esto es por derivada del producto. Entonces la derivada sobre esto por lo de adentro. Y esta es la derivada de lo de adentro. ¿Qué significa la derivada de lo de adentro? Es el impacto que tiene sobre AJ MI. ¿Y cuál es el impacto que tiene AJ sobre MI? Si yo muevo MI es DIJ el impacto. ¿Sí? DIJ es el impacto. Entonces, esto es para todo I de 1 hasta N, es decir, esta ecuación es un sistema de ecuaciones. Entonces tenemos para la fuente 1, para la fuente 2, para la fuente 3, para la N fuente, siempre va a ocurrir que van a ser sus beneficios marginales de emisión menos los costos que incurren en cuanto a la emisión. Y este parámetro es DJI o DIJ. En este caso, DJI, le habíamos puesto, está bien, DJI. Y eso es. ¿Y qué significa esta ecuación que está acá? Esta ecuación lo que está denotando que para todas las fuentes I hasta N, los beneficios de la emisión de cada una de las fuentes, beneficios marginales, tienen que ser igual a los daños marginales de la emisión. ¿Sí? Daños marginales de la emisión. Entonces, estos beneficio marginal tiene que ser igual a los daños marginales, lo acabo de decir, donde el cambio que tiene el daño de la fuente receptor J depende obviamente del cambio que se produzca sobre la fuente, sobre la concentración en J, en la fuente receptora AJ. Y eso genera un cambio en el daño. ¿Sí? Entonces la ecuación esta que está aquí significa lo siguiente, que el beneficio marginal privado de la emisión, el lado izquierdo, este es el beneficio marginal privado de emitir, sea igual al daño marginal de las emisiones. Y este es el daño marginal de las emisiones, que está en el lado derecho de la ecuación. Y esto es para todas las fuentes. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones. Vamos a tener los daños marginales para una, para los beneficios para una, para la fuente 1, para la fuente 2, para la fuente 3. Y va a estar simplemente resolver ese sistema de ecuaciones. Resolviendo esos sistemas de ecuaciones vamos a poder saber la política o lo cuánto contaminante va a haber en cada una de las zonas y cuánto debiese emitirse en cada una de las fuentes. ¿Sí? Pues vamos a ver los niveles de estos AJ, que son los niveles de concentración de contaminante óptimo para cada una de las zonas, y vamos a ver la cantidad de emisiones que se generen por cada una de las fuentes de manera particular. En el gráfico sería lo siguiente. Vamos a ver cuánto es lo óptimo que debiera emitir esta fuente y cuánto es lo óptimo de concentración de esta recepción. Cuánto es lo óptimo que debiera emitir esta fuente y lo óptimo sobre esto, y así sucesivamente. Vamos a ver lo óptimo de cada una de las fuentes emisoras, su óptimo de emisión y el óptimo de concentración en cada una de las fuentes receptoras. ¿Sí? Esto va a quedar muy claro y todo lo que hemos visto va a quedar mucho más claro cuando hagamos los ejercicios de R. Y para eso los invito a estar presente obviamente en nuestras clases sincrónicas en donde voy a pasar cada uno de los ejercicios en R de estos problemáticos, de estos problemas. Gracias.